Y ya de lleno entonces con el análisis, estamos acá con Raúl Sor. Raúl, ¿cómo estás? Y parto con esta pregunta. ¿Todos los caminos llevan a Beijing? Hola Alicia, sí. Bueno, Beijing históricamente la sigla o el ideograma que representa a China es un cuadrado partido por la mitad. Y este ideograma que representa el centro del mundo, es decir, el centro del universo. Y es así como los chinos se veían históricamente. Estamos hablando de hace muchos siglos, y probablemente la visión que tenían del mundo se limitaba a lo que era China, pero se ha mantenido este concepto. Y hoy día, claro, cuando tú tienes una semana, llega el presidente de Estados Unidos, la primera potencia mundial, y a la siguiente tienes a Rusia, bueno, claramente esto es un gran halago para China, porque de alguna manera recoge esta idea del centro del mundo. Que no es solo que salga en la prensa de China, es irrebatible que efectivamente estamos todos mirando hacia Beijing y lo que está ocurriendo y lo que está haciendo Xi. Es cierto, pero por otro lado, digamos, China en un sentido que tiene esta visión estratégica en la cual, si tú quieres, de un punto de vista, Estados Unidos debe sentir cierta, me refiero a los estrategas en Estados Unidos, una cierta amargura, porque la política que inició el presidente Nixon a través de Kissinger de abrir las relaciones con China tenía por objeto dividir al campo socialista, en aquel entonces la Unión Soviética, y Estados Unidos le abrió las puertas a China. Estados Unidos le abrió las puertas de Naciones Unidas y fue incorporando a China, y Estados Unidos aceptó reconocer que había una sola China, y con lo cual en aquel entonces Formosa, hoy día Taiwán, la isla de Formosa o el estado de Taiwán, pasaron a perder su presencia en Naciones Unidas, y el grueso, la gran mayoría de los países reconoce a la República Popular China, y bueno, y pueden tener algún tipo de comercio o relación con Taiwán, pero es de muy bajo perfil, y China se encarga permanentemente de recordar de que ese es un tema que no admite ninguna negociación. O tú estás con la República Popular China o estás con Taiwán, pero no puedes estar con los dos. Y esto se lo han hecho sentir a todos los países. Pero, bueno, justamente Estados Unidos estaba a punto de hacer una venta de armamentos a Taiwán y lo postergó. No sabemos qué va a hacer Trump en definitiva, pero, digamos, Estados Unidos tiene plena y absoluta conciencia que es una línea roja que si la cruza va a tener consecuencias, y eso fue uno de los planteamientos que le hizo, digamos, China a Estados Unidos, de que esto no era negociable. Pero ahora, con la visita de Rusia, de alguna manera, como decía al comienzo, Estados Unidos había logrado dividir a la Unión Soviética de China, y abriéndole las puertas, atrayendo a China más cerca a su órbita, había debilitado a los rusos, pero hoy día vemos que cambia la figura y tiene este vocabulario muy típico de los países socialistas, una amistad indestructible, que uno sabe que a la vuelta de la esquina puede quebrarse con toda facilidad, porque, como lo hemos comentado en otras oportunidades, China, todos los países no tienen amistades, los países tienen intereses. Y los intereses cambian, las alianzas cambian, las circunstancias cambian, y bueno, también estas amistades indestructibles se van agrietando. Y si mañana China, que vela en forma, digamos, muy celosa por sus intereses nacionales, viera alguna conveniencia en alejarse de Rusia o acercarse, según sea el caso, no va a tener inconveniente en hacerlo, como lo hacen la mayoría de los estados en el mundo. ¿Cómo ves tú la relación entre Rusia y China? ¿Compartes que Rusia llega en un momento mucho más débil, que la relación ahora se está tornando más asimétrica, que Rusia depende de China a raíz de la guerra con Ucrania? Sí,
Pero Rusia todavía es un país bastante autóctono, bastante independiente, no necesita tanto de China, aunque desde el punto de vista económico, en la medida que justamente por la guerra de Ucrania, el grueso de las sanciones que le ha puesto Occidente le han limitado sus accesos a mercados, tanto de adquisición como de venta de productos, y especialmente el petróleo y el gas, que era una exportación básica para Rusia, que la enviaba a Europa Occidental y construyó estos gasoductos que después han sido cancelados. Bueno, y el gran tema, y todo el mundo esperaba que hubiera un resultado sobre la construcción de un nuevo gasoducto, el segundo gasoducto desde Siberia a China. A través de Mongolia. Exacto, y eso sería una inyección a la vena de la economía rusa, pero no hubo ningún anuncio y, bueno, puede que todavía lleguen a algo. Pero, sin embargo, los chinos son un hueso duro de roer para hacer negocio. Los chinos, el primer gasoducto lo demoraron y fueron muy hábiles en negociar el mejor precio. Y, claro, a medida que avanza la situación o se deteriora la situación en Ucrania, los chinos están cada vez en una posición más sólida para poder negociar y obtener los mejores términos posibles en estas importaciones masivas de hidrocarburos. De manera que habrá que ver cómo evoluciona eso, pero si tú quieres, me imagino que para Rusia una pequeña frustración, o no tan pequeña, el hecho de que no se anunciara la construcción de un segundo gasoducto. Pero a China, con el cierre del Estrecho de Hormuz, de todas maneras igual le podría convenir este gasoducto y mirar hacia Rusia en términos de combustible. Sí, yo creo que China de todas maneras apunta a que el Estrecho de Hormuz va a ser abierto en un plazo razonable, que esto no va a ser una situación permanente y que el gas y el petróleo va a volver a fluir. Pero, digamos, en términos de negociación, los chinos tienen reservas formidables, realmente muy importantes de petróleo, y eso es lo que les permite, como está de moda decir, tener cartas en la mano en la negociación. Y bueno, es una situación fluida en todo caso. Ahora, Raúl, esto es el que veamos a las dos potencias yendo hacia, o sea, no dos potencias, sino Estados Unidos y Rusia, yendo hacia China, China recibiéndolos. ¿Es algo circunstancial porque vemos a Rusia y Estados Unidos debilitados por la guerra, o es un camino que ha hecho más largo China? Lo pregunto porque en 2020 Donald Trump trataba a China, que de ahí salió el virus chino por el COVID-19, y claro, ahora vemos una situación completamente distinta, pero han pasado solo 6 años desde ese entonces. Absolutamente, y no solo eso, sino que Estados Unidos le colocó aranceles altísimos a China, y China dejó de vender minerales raros, y Estados Unidos reguló, y aunque todavía mantiene ciertos aranceles a China, esto no tiene nada que ver con lo que puso originalmente. Y yo creo que esto ha pasado en todas las administraciones de Estados Unidos, llegan con un discurso bastante duro frente a China. Aquí a China la vamos a poner en su lugar, le vamos a enseñar quién es el duro del barrio, y a medida que avanzan los gobiernos se van reconociendo la realidad que China es un jugador importante y que marginarlo a veces resulta más caro que incorporarlo. Y da la impresión que Trump ha llegado a la misma conclusión, pese a que en su equipo de gobierno hay personajes que tienen un discurso muy duro contra China y plantean de que hay que, digamos, subordinarla. Bueno, no han podido, y China ha demostrado que tiene capacidad para resistir cualquier embate. Además, la cultura china, no en vano ellos construyeron la Gran Muralla. O sea, los chinos tienen una cultura de saber replegarse y encerrarse, como quien diría, como una tortuga que se encoge en su cascarón. Bueno, los chinos tienen algo de esa cultura y lo han practicado mucho tiempo y se han aislado. Y claro, digamos, ahora en tiempos actuales han tenido un éxito comercial enorme y se han expandido y se han abierto, y han abierto China al mundo. Durante mucho tiempo era muy difícil viajar a China. Conseguir una visa
era complicado. Hoy día es un destino turístico más, es decir, China ha cambiado, pero radicalmente en muchos aspectos, y también China culturalmente ha tenido una actitud muy abierta en el sentido de mandar a decenas de miles de sus jóvenes a estudiar a universidades extranjeras. Es decir, China ha sabido, más que otros países, aprovechar los desarrollos en otros lugares y abrirse al mundo y obtener grandes ventajas gracias a esa actitud aperturista. Y hoy día tenemos la paradoja que China es la gran defensora del libre comercio y Estados Unidos, que era la meca del libre comercio, con una política proteccionista. Es una paradoja. Raúl, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente, pero hoy día también hubo otra noticia bien importante. El Departamento de Justicia de Estados Unidos le imputó cargos a Raúl Castro y la isla ya está en crisis, no tiene más reservas de combustible. Estados Unidos está repitiendo el libreto acá con Cuba, como lo hizo con Venezuela en el caso de Nicolás Maduro, como lo hizo en Irán con asesinando al líder supremo. ¿Estamos en un caso similar acá? ¿Vemos esta actuación de Estados Unidos sobre Cuba de la misma manera? Bueno, yo creo que al imputar a Raúl Castro con una avanzada edad, es un acto simbólico y es la manera de decir esto es fin de era para Cuba y, digamos, el planteamiento, lo que le está exigiendo a Estados Unidos a Cuba son elecciones libres y el retiro de las Fuerzas Armadas del control económico de la isla. Las Fuerzas Armadas controlan más del 50% de las principales actividades económicas en Cuba. Y esas son las dos condiciones que, hasta donde sabemos, el Departamento de Estado le ha planteado a Cuba. Veremos cómo avanza esta situación, pero esto va acompañado de una serie de señales agresivas, de vuelo de aviones muy próximos a las costas, de aviones de observación, y esto, digamos, reproduce un poco los momentos anteriores a la operación en Venezuela. Sí. Y drones que han estado sobrevolando la isla. Es decir, hay una actividad militar muchísimo mayor por parte de Estados Unidos, lo que no significa que estén al punto de lanzar una ofensiva, pero sí están generando inquietud y en una isla en que uno se imagina un sector importante de la población comienza a sentir la desesperación de 20 horas al día sin corriente eléctrica, en que faltan una cantidad enorme de productos y tan grave como todo lo anterior es que no se ven perspectivas de cambio. Bueno, vamos a estar atentos entonces a la isla de Cuba. Nicolás, con Venezuela fue un día sábado que nos tuvimos que despertar temprano. No, bueno, no voy a vaticinar nada porque nunca lo hago. Es verdad, muy bien. Se nos acabó el tiempo, muchas gracias, Raúl. Nosotros nos vamos a la pausa, pero ya volvemos entonces con el análisis de esta visita de Vladimir Putin a China y también respecto entonces de cómo avanza esta guerra entre Rusia y Ucrania. Ya volvemos en Conexión Global Prime.